Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu clase de literatura. Hoy estoy feliz porque estoy mezclando dos cosas que me encantan, los gatos y el género narrativo, que es mi favorito. Vamos a ver sus subgéneros, pero antes de ver los subgéneros, nos dice el gatito, ya estoy listo, Karen. Antes de ver sus subgéneros, vamos a ver que el género narrativo nos cuenta una historia, un hecho o un suceso y tiene un narrador, a diferencia del género lírico que eran los poemas o el dramático que eran las obras de teatro. La forma de presentación del discurso es la prosa, aunque ahorita vamos a ver, vamos a hacer una notita más adelante. Los elementos que tiene narrador, tiene personajes, tiene espacio y tiene tiempo. Y por lo general tiene esta estructura, tiene un inicio, que es un planteamiento, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Todos los relatos, todas las historias tienen esta estructura, aunque algunas veces movida de orden. También lo vas a aprender cuando ya crezcas en la literatura. Ok, pues estos son los subgéneros narrativos. Mira, son la epopeya, la fábula, el mito, la leyenda, el cuento y la novela. ¿Cuáles de estos tú ya conoces? A ver, ¿cuáles conoces? Conoces la fábula seguramente. Conoces los mitos, conoces las leyendas, los cuentos seguramente, pero a lo mejor no conoces a la epopeya. Vamos a ver qué es la epopeya. Originalmente la epopeya narra sucesos de dioses y héroes. Eran sucesos bélicos, eran sucesos de guerra. ¿Ok? Cada nación tenía sus contiendas y tenía sus héroes, y las historias de estos héroes eran cantadas. Por eso te decía hace ratito que lo de prosa teníamos que hacer una aclaración, porque la epopeya eran poemas, eran cantos. Uno de los más importantes es la Ilíada y el otro es la Odisea, que se le atribuía a Homero. Bueno, ahorita vamos a ver algún ejemplo. Luego vamos con la fábula. La fábula sí la conoces desde la primaria. Es una historia sencilla, son pocos personajes y con un lenguaje bastante simple, bastante entendible. Su objetivo es transmitir una enseñanza o lección que se le llama moraleja. Los personajes pues son animales o en ocasiones son objetos que poseen características humanas. ¿Te acuerdas? La prosopopeya. Bueno, entonces tenemos después el mito. ¿Qué es el mito? Se caracteriza, es un relato que se caracteriza por intentar dar una explicación de los fenómenos naturales, de por qué estamos los seres humanos aquí. En general, el mito habla de origen. Y bien, ya tenemos epopeya, personajes héroes, fábula, personajes animales, y el mito, sus personajes son dioses. ¿Ok? Porque son los que intervienen en la creación. Esto es antes de que surja la ciencia. Cada pueblo tiene su propia mitología. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, para los mayas, el hombre viene del maíz. ¿Ok? Bueno, pues entonces después tenemos la leyenda. ¿Qué es la leyenda? La leyenda tiene un origen popular, es decir, cada comunidad tiene sus propias leyendas y las va a transmitir. Estas características son bien importantes, ¿eh? Las va a transmitir de generación en generación, pero las leyendas son generalmente de forma oral. Ahí viene el tiempo de finados y es cuando empiezan las abuelas a contar las leyendas de las ánimas que pasan por tu casa y niña, duérmete temprano porque si no vas a ver al ánima, te va a dar una vela y al otro día se va a hacer un pedazo de canilla y te va a dar calentura y van a venir por ti. Y empiezan todas estas leyendas, estos sucesos históricos mezclados con fantasía. Generalmente son de hechos sobrenaturales, increíbles, fantasiosos, pero algo muy importante de la leyenda es que mezcla fantasía y realidad. El género narrativo es en esencia ficticio, o sea, es creado por el ser humano, pero aquí en la leyenda esas partes ficticias tienen cierta dosis de verdad, ¿ok? Muy bien, después vamos a ver el cuento. El cuento, pues es una narración corta y sencilla.
tiene pocos personajes. Vamos a recordar el cuento de Caperucita Roja. Es una narración corta y sencilla. Se la comienzas a contar a tu hermanita o a tu hermanita en un ratito, se la terminas de contar porque es corta y es concisa. Trata de un solo asunto. Caperucita nomás va a llevarle comida a la abuela. O sea, tiene que llegar a un punto, llevar algo, cumplir una misión, pero no tiene que hacer varias cosas, solo es un asunto. Tiene pocos personajes. El cuento es tan corto que no da tiempo de mostrar a todos los personajes. ¿Cuántos personajes tiene Caperucita? La mamá, Caperucita, el leñador, el lobo y la abuela, son todos los personajes. Nosotros no sabemos quién era el papá de Caperucita, ni sabemos cómo se llamaba su mamá, ni cuántos años tenía, si la abuela estaba en silla de ruedas, usaba burritos, si tenía dientes o no tenía dientes. No sabemos porque no hay tiempo de trabajar a los personajes, simplemente se enfocan en el protagonista que es el centro de la historia. Se narra una sola historia. Tú no ves que Caperucita va a ver a la abuelita, pero se desvía y va a ver a su amiga y de repente se encuentra con el novio y el novio le dice que se encuentra celoso porque el otro día la vio chateando con otro tipo y que le mandó un emoji no sé qué y que ya vio que le dio like en el Instagram y me encorazona y no sé qué. No hay tiempo, o sea, solamente va a llevarle la comida a la abuela que está enferma. Es un texto que atrae rápidamente al lector. Por ser breve, por ser sencillo, nos atrae. Y además porque hay una estructura muy padre que cuando veamos cuento, sea el momento ya de que tú vayas teniendo el diseño de tu historia, de tu cuento, vas a ver que siempre la trama se tiene que sostener y tiene que llegar a un punto de tensión para que después venga el desenlace. Y lo vemos en Caperucita Roja, nos atrae. Tú se lo estás leyendo a tu hermanita y le dices, y entonces Caperucita le dice, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Y el lobo le dice, para verte mejor. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Y el lobo le dice, pues para oírte mejor. Y tu hermanita que está ahí acostada en su hamaca, cada vez más tensa porque le está preguntando eso al lobo. Y luego le dice, ¿y por qué tienes esa boca tan grande? Y en ese momento hasta cambia su tono y le dices, para comerte mejor. Y ¡ay! Tu hermanita pega un brinco, sale volando de la hamaca porque es el punto climático de la historia, nos atrapa, ¿ok? Y el final generalmente es sorpresivo o abierto. Aquí fue sorpresivo, ¿verdad? Porque pasó, o sea, ¿quién se esperaba que el leñador llegue y se escabeche al lobo? Pero muchas historias actuales tienen un final abierto, es decir, que nosotros podemos interpretar qué le pasa al personaje después. Y por último está la novela. La novela nos dice, esta investigadora dice, es un relato extenso narrado generalmente en prosa que da cuenta de una cadena de acciones cuya naturaleza es la ficción, es lo que yo te decía, es ficticia, y su intención dominante consiste en producir una experiencia artística o estética en el lector. Ay, me encanta la definición. Bueno, pues a diferencia de la novela ya con mis palabras cristianas, perdón, a diferencia del cuento con mis palabras cristianas, la novela es un relato extenso. Se presentan muchos hechos, hay mayor detalle, hay una mayor amplitud en el espacio y varios espacios, varios tiempos. Y algo muy importante, hay una sucesión de acontecimientos que van a llevar al protagonista hacia el final, pero los personajes pueden participar, hay más personajes que se involucran, participan porque hay más tiempo. Y ahora sí, vámonos a ver los ejemplos, porque si no nosotros nos vamos a quedar, pero sin tiempo. Ok, la epopeya, yo te decía que era sobre guerra. Vamos a ver un pedacito de Troya. El tráiler nada más. Ahí están los subtítulos porque no lo escuchas. Pero Troya está basada en la Ilíada de Homero. Homero.
Bueno, que puedes ver, todo se desencadena por una mujer. Se hace la guerra entre Grecia y Troya por esta mujer Helena. ¡Ay, se van los barcos! Vienen por mí, dice Helena. No, hombre, no, niña, nada. El viento nos está acercando, nada. Ahí está, la mayor guerra. Y el mayor guerrero, santo Cristo, es Brad Pitt, que es Aquiles, semidios. Y el héroe griego, que es, troyano, que es Héctor. La batalla entre Aquiles y Héctor. Uy, buenísima. Eso. Bueno, pues eso es una epopeya, es sobre guerra, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo, es una película, pero bueno, te invito a verla para que sepas de qué trata. Está basada en la Ilíada. Y luego tenemos la fábula. La fábula, pues, es un relato breve, y aquí tenemos un ejemplo de una fábula de Esopo que se llama El cuervo y el zorro. Tú la conoces seguramente. El cuervo adula, perdón, el zorro adula al cuervo y le dice que cante, porque seguramente canta maravilloso. Canta el cuervo creído de lo que le están diciendo, se cae el pedazo de queso y el cuervo se come el pedazo de queso. Moraleja, no creas en todo lo que te dicen, porque algunas veces te adulan, pero no porque te quieran mucho, sino porque quieren sacar provecho. Qué feo que sean así. Ok, después tenemos el mito. El mito hablaba sobre origen, ¿te acuerdas? Y aquí pues te invito a ver Destripando la Historia. El mito de Zeus, te vas a morir de la risa y ahí puedes ver mucho de mitología. Seguimos. Después tenemos la leyenda. Una de las leyendas más famosas de Yucatán es la Ixtabay, ¿verdad? Esta mujer bellísima que enamora a los hombres, los atrapa y se los lleva pa'l monte por andar de zorros. Muy bien, pues esa es la leyenda. Y después tenemos el cuento. Aquí sí quería irme rapidito para leerte. Mira, esto es un cuento, es un relato breve, pero este está pasado de breve. Me encanta, se llama Cortísimo Metraje y es de Julio Cortázar. Dice: automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual de autostop. Tímidamente pregunta si dirección Beaune o Tournos. En la carretera unas palabras: hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro. Lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso de un vegetal donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto, sabiendo que en la soledad del bosque, cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la 100. Después billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará unos kilómetros más lejos sin dejar la menor impresión digital, porque en este oficio no hay que descuidarse. Este cuento es maravilloso, nos muestra una figura que se llama reticencia, que consiste en quitar algunas palabras, pero aún quitando algunas palabras se entiende de qué trata este cuento. Bueno, y el cuento más corto de la literatura, el microrrelato, es El dinosaurio de Augusto Monterroso, que dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es cuento. Bueno, nos vamos a ver por último la novela. Yo te invito, te puse aquí la imagen, a que entres y ahí en tu waffle de las herramientas de Google puedes entrar al podcast. Hay un podcast que se llama Mi Novela Favorita y son 77 novelas padrísimas, unas de las mejores de la literatura, y que son audio contadas. Bueno, es un podcast, es algo que es contado o es narrado. No vas a tener que leerlas si no quieres leerlas y puedes escucharlas. Pero yo te recomiendo mejor que leas las novelas, ¿ok? Es un relato extenso, pero vale la pena leer. Y te doy muchísimas gracias por tu atención. Espero que hayas visto completo este video. Recuerda que es necesario
para estudiar para el examen y es la base para todas las tareas. Te agradezco mucho, estamos en contacto. No te desaparezcas de las clases en línea. Nos vemos.